Este trabajo de investigación se titula Plan de mejoramiento en el estudio de las razones trigonométricas para estudiantes de grado décimo a partir del modelo Evangelio. Fue realizado por Yasmín Joana Gómez Hernández y quien les habla, Paula Andrea Izaza Piedrahita. Nuestro asesor de trabajo de grado, el profesor Carlos Andrés Barrera Montoya, Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Medellín 2018. El proyecto surge a partir de las dificultades encontradas durante la enseñanza de las razones trigonométricas en la institución educativa Alejandro Vélez Barrientos, dificultades en conocimientos básicos geométricos como es en el reconocimiento de ángulos, clasificación de triángulos, la aplicación del teorema de Pitágoras y la comprensión de las razones trigonométricas. Maldonado en el 2009 nos dice al respecto que si los conceptos iniciales no son aprendidos de forma significativa, este hecho repercutirá en la comprensión de otros conceptos. Luego, haciendo revisión a algunas investigaciones, encontramos que Maldonado en el 2009 encuentra dificultades en sus estudiantes a nivel geométrico. Guerrero y Vega en el 2016 encuentran dificultades en la resolución de triángulos, especialmente el teorema del seno y del coseno. Además, dificultad en la jerarquía de las operaciones y en el momento de despejar una variable. Por otra parte, Morales y Urrutia en el 2012 encuentran dificultad para reconocer, construir y representar propiedades y elementos geométricos asociados a problemas en los que se involucran las razones trigonométricas. Estas dificultades nos motivó a nosotras a preguntarnos de qué forma se puede potenciar el conocimiento matemático para que los estudiantes de grado décimo de la institución educativa Alejandro Vélez Barrientos logren alcanzar los conocimientos necesarios en razones trigonométricas mediante el constructo de Evangelio. Objetivo general: potenciar la construcción del conocimiento de las razones trigonométricas de los estudiantes de grado décimo de la institución educativa Alejandro Vélez Barrientos mediante el diseño e implementación de un plan de mejoramiento enmarcado en el constructo teórico de Evangelio. Objetivos específicos: primero, diseñar una secuencia de actividades para el aprendizaje de las razones trigonométricas en los 3 primeros niveles de Evangelio. Segundo, caracterizar los resultados encontrados en los análisis dados por cada uno de los estudiantes acerca de las razones trigonométricas. Y tercero, describir los avances obtenidos por los estudiantes luego de aplicar el plan de mejoramiento. Marco teórico. El modelo de razonamiento de Van Gil para el aprendizaje de las razones trigonométricas. El modelo de Van Gil tiene como precursores Pierre de Van Gil y Dina de Van Gil. Este modelo describe las formas de razonamiento y está formado por unos niveles de aprendizaje y unas fases de aprendizaje. Los niveles de aprendizaje es una estratificación del razonamiento humano en una jerarquía de niveles. El primer nivel es un nivel de reconocimiento. En este nivel, los objetos se perciben en su totalidad como una unidad, sin diferenciar sus atributos y componentes. Allí proponemos como descriptor que los estudiantes reconozcan el ángulo recto. El nivel 2 es un nivel de análisis. Allí se perciben las componentes y propiedades de los objetos y figuras. Para este nivel tenemos como descriptor que los estudiantes analicen las características y propiedades del triángulo rectángulo. Tercer nivel es un nivel de deducción informal. Ya se describen las figuras, se está en la capacidad de señalar las condiciones necesarias y suficientes que deben cumplir. Además, realizan clasificaciones lógicas, ya que el nivel de su razonamiento matemático ya está iniciado. Allí tenemos como descriptor que los estudiantes obtengan las razones trigonométricas entre los lados del triángulo rectángulo. Fases de aprendizaje. Estas fases no se dan de forma secuencial, necesariamente. Fase número 1. Preguntas e información. Esta fase permite establecer claramente en qué nivel se encuentra un estudiante en determinado tema a partir de la respuesta que dé a la pregunta. Segunda fase de orientación dirigida.
Aquí es importante que no se le dé la respuesta al estudiante, sino que el docente oriente a través de diversos métodos, bien sean concretos o no, sin resolver el problema, sino acercando al estudiante desde diversos aspectos de acuerdo con las necesidades que éste tenga. Tercera fase es de explicación o explicitación. Aquí el estudiante es quien explica su propia estrategia a otros compañeros y donde el docente lo que hace es limitarse a corregir el vocabulario. Una fase 4 que es de orientación libre. Aquí las actividades deben ser más complejas, pero que requieran los elementos que se han estado trabajando. Y por último, una fase de integración. Esta fase es necesaria para condensar lo aprendido y aplicarlo en próximas ocasiones en diferentes contextos. Marco metodológico. Enfoque y diseño. El enfoque en que se enmarca esta investigación es cualitativo y de orden subjetivo. Se hace a partir de un estudio de casos porque lo que pretendemos es tener una mayor comprensión de cada uno y conocer bien ellos cómo entienden las razones trigonométricas. Además, verificar si el plan de mejoramiento diseñado a partir del modelo de Van Hill tiene buenos resultados. Finalmente, hacer un análisis por cada uno de los descriptores dados en el marco teórico. Contexto y casos. La investigación fue realizada en la institución educativa Alejandro Vélez Barrientos del municipio de Envigado, con 6 estudiantes del grado 10º. Cabe aclarar que el grado 10º está conformado por un grupo de 17 estudiantes y fueron elegidos 6 que obtuvieron un desempeño bajo durante los 2 primeros periodos del año escolar. El análisis de la información se hace por medio de una triangulación entre lo que plantea Van Hill, los resultados obtenidos por los estudiantes durante los 2 primeros periodos y los obtenidos luego de realizar el plan de mejoramiento. Técnicas e instrumentación de recolección de datos. Se hace a partir de la observación, el diario de campo, un registro fotográfico y una secuencia de actividades. Actividades y análisis por descriptores. Actividad número 1 es una actividad de construcción y clasificación de ángulos. Esta tiene como objetivo que los estudiantes reconozcan el ángulo recto y está enmarcada en el primer nivel de reconocimiento, que es de reconocimiento o de visualización. Una de las preguntas aquí realizadas a los estudiantes es en qué situaciones, objetos o representaciones en el colegio o en tu casa evidencias un ángulo recto. Algunos estudiantes respondieron que en el televisor, el celular, las mesas y las columnas, pero específicamente en sus esquinas, en la unión de las patas de las mesas y en las columnas donde éstas se sostienen. Frente a esta actividad podemos decir que los estudiantes saben que los ángulos se encuentran en diferentes cuadrantes según sus medidas. Además reconocen que los ángulos construidos son positivos porque giran contrario a las manecillas del reloj y que los ángulos construidos en esta actividad se encuentran en el cuadrante 1 y en el cuadrante 2. La actividad número 2 es una actividad de triángulos y de clasificación. Esta tiene como objetivo que los estudiantes identifiquen y analicen las propiedades del triángulo rectángulo. Se encuentra enmarcada en el nivel 2, que es de análisis. En la primera imagen que ven, la pregunta realizada a los estudiantes a partir de un conjunto de triángulos es que clasifiquen según la medida de sus lados y ángulos, además que encuentren el valor faltante de los ángulos. En la segunda imagen vemos un conjunto de triángulos en los que los estudiantes deben identificar cuáles de estos triángulos son el triángulo rectángulo. Allí encontramos que solo 2 de los 6 casos, especialmente el caso 2 y el caso 6, clasifican correctamente los triángulos según las medidas de sus ángulos y lados. Además, todos los estudiantes saben que la suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo es de 180 grados. Por último, todos aplican el teorema de Pitágoras, pero lo que fue el caso 1 y el caso 5 presentan dificultades en el proceso. Cuando hablamos del proceso nos referimos a encontrar finalmente una raíz cuadrada. La actividad número 3 es de razón trigonométrica seno. Allí el objetivo es que el estudiante describa formalmente la razón trigonométrica seno como el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa, haciendo uso del software GeoGebra. Esta actividad
se encuentra en un nivel 3 que es deducción informal. Allí encontramos que todos los estudiantes reconocen los lados de un triángulo rectángulo, pero que solamente la tercera parte estableció relaciones, pero con dificultades porque no hacen aproximaciones en los decimales. Cuando hablamos de no hacer aproximaciones es porque en un momento se le preguntó cuál es el seno del ángulo de 90, dicen que 1, pero al momento de hacer el cociente en el software GeoGebra les dio 0.99 y no decían que esos resultados eran iguales. Uno de los casos no estableció ninguna relación porque confundió los lados y al momento de deslizar uno de los vértices en el programa, halló que el seno de los ángulos de un triángulo son diferentes al dado inicialmente. Allí encontramos que 3 de los estudiantes lograron establecer la igualdad, que el seno de teta es cateto opuesto sobre hipotenusa, y se hace necesario realizar una retroalimentación con los estudiantes que no superaron este nivel para dar continuidad a la siguiente actividad. La actividad número 4 también está enmarcada en el nivel 3 de deducción informal. Esta actividad es de razones trigonométricas a partir de los lados del triángulo rectángulo y también se encuentran sus razones inversas. Allí encontramos que 5 de los 6 estudiantes establecieron las expresiones necesarias para las razones trigonométricas a partir de la experimentación en GeoGebra, es decir, establecer que el seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Los estudiantes obtienen razones entre los lados del triángulo rectángulo y sus razones inversas. A ellos se les dio un paralelo donde se encontraban las razones trigonométricas y al frente sus recíprocas. Ellos establecieron una relación y argumentaron qué relaciones se encontraban entre ellas. Allí encontramos que los 6 estudiantes lograron cumplir el objetivo, solo que en diferentes tiempos, porque a algunos fue necesario hacerles una nivelación al finalizar la actividad. En general, la mayoría logró identificar la relación inversa entre las razones trigonométricas, sin embargo, se les dificultó establecer igualdades entre razones para los diferentes ángulos del triángulo rectángulo. Conclusiones. El plan de mejoramiento fue eficaz dado que los 6 casos fueron elegidos porque en el transcurso de los 2 primeros periodos no reconocieron el significado de las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo para ángulos agudos y al finalizar las 4 actividades los estudiantes lograron superar estas dificultades mostrando así manejo por las razones trigonométricas. Los descriptores permitieron saber si cada uno de los casos lograba pasar al siguiente nivel. También podemos concluir que los estudiantes lograron afianzar conocimientos geométricos indispensables para el estudio de las razones trigonométricas. Y por último, las 5 fases de aprendizaje fueron indispensables en el diseño de cada una de las actividades aplicadas en este plan de mejoramiento. Esta es nuestra lista de referencias. Muchas gracias por su atención.